¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? En esta ocasión vamos a reaccionar a este video que me pareció muy interesante del canal de Joshua Moroni. Es muy copado lo que se muestra en este video. Básicamente, en un resumen, es una muy posible, diría una posible en realidad, porque no tengo el futuro de Angular en mis manos. Estaría buenísimo, pero no lo tengo. De una posible nueva sintaxis o quizás una proposición. No sé, la cuestión es que es una nueva sintaxis con la extensión .ng. Ya se sabe, bueno, ng lo conocemos todos, ng new para generar un proyecto, ng g para generar un componente, un servicio, etcétera. Ya lo sabemos todo. La cuestión es que lo que me parece interesante es un poco estos últimos tiempos de Angular de simplificar cosas. Por ejemplo, los wards que tienen un video en mi canal se utilizan mucho más fáciles que antes, con funciones. Lo que tiene que ver con los módulos, sacaron toda la parte de los módulos, que hoy incluso yo estaba acostumbrado a trabajar con módulos, hoy estoy muy acostumbrado a trabajar con Standalone Components, sé las dos formas, a mí me gusta mucho más la nueva funcionalidad, y bueno, quizás a mí particularmente me copa bastante lo que vamos a ver en este video, y se los quería traer para que lo vean ustedes también. Tienen el link de la descripción, todos los créditos a Joshua por el video. Y vamos a arrancar, no más. Angular community power. Creo que no se escuchó. From time to time, Angular community powerhouse Brandon Roberts likes to drop a little something to keep things interesting. This time he posted a prototype of a hypothetical implementation of a new .ng file format for Angular components, essentially providing a Vue or Svelte style approach to component authoring in a way that still results in normal Angular components under the hood. This is almost certainly not coming to the core Angular experience anytime soon, but it is a possibility that we could see something like this in Analog.js. I'll link to some stuff on Analog.js, but essentially it's a Acá mencionan un poco lo que postean en este tweet Brandon Roberts. Básicamente existe un meta framework de Angular que se llama Analog.js, que en sí puede llegar a tener esta funcionalidad o algo parecido. La cuestión es que en este posteo Brandon comenta qué es lo que, básicamente qué es lo que piensan, si les gusta o no la sintaxis esta de ng, que creo que no lo tengo a máxima calidad, ahí está. La sintaxis esta de .ng, que a simple vista vemos que es muy declarativo. O sea, me hace acordar a Svelte, me hace acordar a ese estilo de programación. A mí particularmente, y acá quizás me cagan a puteadas, o capaz que no, me copa, me gusta. ¿Por qué? Sinceramente, el tema de los componentes, más allá de que obviamente la separación de responsabilidades, separar los estilos, el template y la lógica de programación está muy bien, y yo banco que siga siendo de esa manera. También estaría bueno de alguna manera simplificar el código que nos cuesta generar un componente. Por ejemplo, hoy los decoradores, yo particularmente pienso, están muy bien, está muy copado el tema de los decoradores de componente, pero ¿qué pasaría si fuera más declarativo todo? De una manera muy sencilla, crear un componente que no tenga tanta repetición de código, si no me equivoco se llama boilerplate, pero tanta repetición de código para un mismo componente, que ya sé, lo generamos con la terminal, es mucho más fácil, etcétera. Pero ya tenés 20 líneas, o no sé si 20, 15 líneas, supongamos 10, que son meramente para crear el componente. Tenés 3 archivos. ¿No estaría bueno quizás reducir esa cantidad de líneas a una programación más declarativa, si se quiere? Quizás yo particularmente lo veo con buenos ojos, y cuando vamos a la práctica capaz que no funciona demasiado, pero yo particularmente esta sintaxis que están mostrando acá, banco porque además con las señales se puede llegar a compenetrar muy bien con el utilizar. Por ejemplo, acá veo que exporta lo que es un metadata. Básicamente supongo yo que ese objeto sería
básicamente para sustituir el @components, y acá dice selector app-root. Supongo yo, capaz que le estoy ahorrando un montón. Pero bueno, la cuestión es que es esto. Bueno, acá podemos ver que inyecta lo que es un document. Supongo yo que será para lo que es el manejo con el documento HTML del body, etcétera. No sé bien exactamente a qué se refiere con todo esto, pero bueno, cuenta un poco también lo de Analog.js, que quizás puede llegar a venir en este Meta Framework, que lo vamos a probar sin duda, vamos a probar en el canal. Yo no lo conocía, yo gracias a este video lo conozco, lo encontré, Analog.js, y bueno, si quieren que traiga un video analizando primeras impresiones de Analog.js, dejen un like, suscríbanse también porque quiero llegar a los 1000 suscriptores, me encantaría, y basta de publicidad. La cuestión es esa, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que Angular tiene que ir más por el lado declarativo? ¿Piensan que Angular así como está bien? ¿Piensan que Angular quizás un punto medio en el que se debe separar los tres archivos, pero tienen que minimizar el código para crear un componente? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Yo particularmente me inclino más hacia lo declarativo y un poco por el centro de, bueno, manejemos menos líneas de código para crear un componente porque es un montón. El decorador, el selector, que es estándar, es un montón. Meta framework for Angular like Next is for React. Let's compare what creating a simple component might look like with both approaches. We'll just start with Hello World. With the existing format, we would export a class and add the component decorator to it. Within that decorator, we would supply our template with our Hello World message. With the proposed format, we would just add... Sí, pero a ver, igualmente acá menciona, mira, tenemos el componente y tenemos el template. Acá estamos suponiendo que a la persona le gusta, o sea, no le cuesta programar con el template acá, con la indentación también, que supone todo una forma de programar distinta, y que también roguemos a Dios que el Visual Studio te autocomplete todo igual como en HTML, etcétera. Acá yo no, si bien yo soy de programar a veces cuando es necesario el template de una manera sencilla, porque me acostumbré, porque antes no estaba acostumbrado, pero creo que el hecho de utilizar solamente el template, sí, reduce líneas de código, pero creo que en la mayoría, o quizás en una gran parte de proyectos, está separado. Está separado el HTML, el .ts, el TypeScript y el CSS. Supply our template with our hello world message. With the proposed format, we would just add the hello world message in the .ng file and that's it. But what if we want to add some logic now? Say we want to use... Claro, acá explica un poco que en la nueva propuesta solamente sería agregar un párrafo. En el .ng agregar un párrafo y ya está. Use a signal in the template. In the existing format, we import signal, create a signal as a class member, and then use it in the template. In the proposed format, we would create a script section to import the signal and create a variable to use it, and then we would use that variable in the template. I've taken the liberty here to assume that if we go down this path, we would eventually no longer use component selectors. But if we take a look at Brandon's original example, we can see that it is still possible to supply the same sort of metadata the component decorator does by exporting this metadata. Acá explica lo que yo mencionaba hace un momento, el tema de la metadata. Él asume igualmente como yo que acá podemos configurar lo que son los selectores. Supongo yo también que los estilos URL, etcétera, pero la cuestión es un poco eso. Si queremos manejar una señal, simplemente agregamos la etiqueta script y dentro del script creamos una constante. En este caso, bueno, ya no serían variables dentro de una clase, ya serían variables constantes, etc. Esto está bueno. Banco bastante. Object. There are some side benefits that I like here as well, like being able to destructure more easily like this. A ver. Bueno, acá menciona un poco lo que es la sintaxis del componente creado con .ng. Needing to reference this and being able to just use effects and lifecycle hooks directly instead of needing to... Bueno, acá
Esta es una clara referencia a React. Creo que los que saben React se van a acordar del efecto. No necesitamos un constructor porque no estamos en una clase dentro del componente, pero para crear lo que es una función que se ejecute una vez, supongo yo que utilizaríamos un efecto. Add them to a constructor or assign them to class members. But for me, the big win is the developer experience improvement. I know not everyone agrees that this is an improvement. I struggle to see how it isn't, to be honest, but I can see how you could make the argument. No, acá menciona que para él es mucho mejor el hecho de lo que es de lo que tiene que ver con el tema del efecto, de esta sintaxis nueva. Y que le cuesta creer cómo hay gente que no lo ve como como un beneficio. La cuestión es que particularmente yo lo que pienso es que mucha gente de Angular viene de hace muchos años trabajando de la misma manera. Obviamente cambiar tan rotundamente una sintaxis por otra no va a ser bueno, pero si paulatinamente vamos generando estos cambios y sugiriendo nuevos cambios y que la comunidad lo adapte, desde ya les digo, hay gente que quizás estuvo en contra de sacar los módulos. Y yo particularmente no me acostumbraba al principio a decir, bueno, ¿y cómo utilizo módulos si no los tengo? Utilizando los standalone components. Y en todo eso yo en sí lo fui adaptando a mi forma de trabajar y hoy en día no puedo ver un módulo sin que me incomode directamente trabajar con un módulo en Angular. Directamente estoy mucho más acostumbrado a trabajar con componentes standalones y que sea mucho más fácil esa creación de componentes, no saber si un módulo está asociado a una ruta o no, etcétera. Se puede hasta simplificar de una manera muy alevosa, si se quiere decir de esa forma. Entiendo que hay muchos que no quieren cambiar esta forma de programar, que no sé si es el horizonte de Angular, no lo sabemos porque falta todavía, pero sí es interesante, por lo menos es interesante. Miren, acá los subtítulos, este es la sintaxis propuesta y esta es la sintaxis que tenemos hoy en día. That introducing a new format for a relatively small DX improvement just isn't worth it either way. But what I think is most important about this change is not the DX improvement for existing Angular devs, but the DX improvement for new or potential Angular devs. Bueno, acá hay algo que menciona que es muy cierto. Obviamente no podemos contentar y esperar que todas las personas se sientan cómodas, todos los desarrolladores o desarrolladoras se sientan cómodos o cómodas en utilizar Angular. Los que ya con una nueva sintaxis .ng, supongamos, pero sí quizás es más atractivo para un nuevo desarrollador o una nueva desarrolladora que esté intentando conseguir un framework moderno y que Angular constantemente se esté reinventando para ser más declarativo, para que con menos líneas de código puedas hacer mucho más, para que sea más rápido, para que incluya server-side rendering. Si fuera por mucha gente que quiere mantener todo como está y no avanzar, Angular directamente, y hoy en día ya perdió el primer puesto hace mucho tiempo, directamente Angular estaría en unos puestos más abajo en lo que tiene que ver con el top de la tecnología. No sé si es el segundo hoy, el tercero en popularidad, no lo sé. La verdad es que no me puse a verificar eso, ni a ver ¿cómo se llama? Encuestas. Pero sí lo que puedo decir es que al reinventarte constantemente, miren lo que hace Next. Next constantemente se reinventa y la verdad, trabajar en Next es muy placentero. Se siente muy, muy placentero. Habrá cosas que no me gustan particularmente a mí, pero nadie me puede decir de acá que Next no es placentero a nivel de desarrollador. No es rápido. Obviamente es rapidísimo. Incluso impulsó de cierta manera también a React. Entonces, yo particularmente acá opino igual que él. No es que hay que contentar solamente a los que ya tenemos, a los desarrolladores que ya están con Angular, sino que hay que tratar de buscar una manera de que
ellos sigan trabajando como estén trabajando, que las nuevas funcionalidades les sirvan a ellos y que atraiga a nuevos desarrolladores. Es importantísimo eso, importantísimo porque a un framework lo hace la comunidad. Al menos desde mi perspectiva, a un framework lo hace la comunidad. Si cada vez más gente está utilizando, por ejemplo, Flutter, pub.dev va a tener muchas más librerías y muchas más opciones para solucionar problemas de los desarrolladores. Y así se retroalimenta. Entonces la gente ve con mejores ojos a Flutter, que lo que está pasando hoy en día, particularmente con Flutter, es una tecnología increíble, pero no tiene tanta comunidad como se esperaba hace un tiempo. Ojo, es más nuevo, etcétera, eso lo entiendo, pero les doy un ejemplo para que tengamos en cuenta. People who are looking at comparisons between syntax or trying their hand at creating an Angular component for the first time. Judging from the conversations I've already had on Twitter about this, I know not everyone agrees, but at least from my perspective, I have to imagine that the proposed example has to be far more intuitive and less intimidating for the vast majority of non-Angular devs. Acá menciona que los nuevos desarrolladores pueden llegar a tener una curva de aprendizaje más alta, básicamente, que en otros frameworks. Yo particularmente creo que sí, entiendo que Angular sea de los frameworks el que tenga la curva de aprendizaje al principio más alta de todos. Que sea difícil de comprender el tema de las clases, de los componentes, de todo el lío que hay de los servicios, de los guards, etc. Yo particularmente pienso que Angular, al empezar con Angular, te da una serie de conceptos sólidos, por ejemplo, algunos conceptos que sigue, de cómo programar, y te da las cosas bastante más masticadas que otros frameworks. Realmente he visto varios ejemplos y varias aplicaciones, por ejemplo, hechas en React, más antiguas, pero hechas en React en sí, que utilizaban una manera de programar o de alinear carpetas que realmente se te perdía todo. Quizás un componente estaba asociado con otro componente, pero estaban en carpetas distintas. O quizás la forma de programar tan libremente hacía que la lógica de programación y el template HTML estén en un mismo lugar, que podemos estar de acuerdo que puede estar bueno, por ejemplo acá, pero al ser más libre aún que eso, directamente lo tengamos en una carpeta acomodado de tal manera que tenga dependencias por allá, que esté buscando un servicio por allá, que esté utilizando un hook que venga de otra carpeta, que no siga, por ejemplo, un patrón o una arquitectura en sí, que viola algunos principios del código limpio. Y con Angular lo que tenés es, no te digo que vas a ser el maestro clean code del mundo, no, para nada. Pero sí te da unas bases y sí te dice, bueno, vos empezá a programar desde acá. Después, aprender lo que son los servicios te va a costar, vas a decir, uy, qué quilombo. Aprender lo que son los guards también, los interceptores también, módulos ya no hay, pero si hubiera también, los componentes también, que son 3 archivos, que es muy lioso, pero pasás esa mini curva pasás esa curva de aprendizaje al inicio, y realmente Angular no es difícil y no tiene mucho más. Con eso te basta y sobra. Obviamente hay más conceptos que podés generar arquitectura, o sea, que podés meter Angular con alguna arquitectura hexagonal, arquitectura limpia, pero bueno, vamos directamente a los hechos. Ya directamente, cuando sabes los conceptos básicos, que sí son difíciles al principio, ya no hay mucho más. Realmente no hay algo que digas, bueno, y ahora me tengo que importar esta librería, tengo que hacer esto para manejar las peticiones HTTP. No, es directamente quizás usar lo que hay en Angular y ya está. Voy a traer quizás un video en el que se titule Angular no es difícil, porque realmente es Angular, creo que es el framework que es difícil en el principio, pero después se te sale todo tan automáticamente que es increíble.
Imagine someone on a podcast explaining how to create an Angular component, perhaps to a more general web dev audience on something like syntax, or perhaps live coding on something like Learn with JSON. Imagine them explaining that you export a class, then you add a decorator above the class. Yeah, that's a feature TypeScript provides, so we can supply some metadata about the class. So it's just at component. Yeah, you'll just need to import that decorator from Angular core. Then inside of that decorator, you supply an object. So now you can add a template property to that object, and you can supply your template as a string to that property. I won't belabor the point, but I think it's clear how much more smoothly this conversation goes with the proposed format. It would be something like, well, you can just add your HTML directly to the file. If you want to add some logic, you add a script section and you put it in there. It might seem trivial, but I think these things do have a big impact on people's perception of the framework. From what I've seen, a lot of people's first impressions of Angular is something like, oh, why is there so much boilerplate just to create a component? Angular. Acá menciona lo del boilerplate y básicamente acá lo que dice, los conceptos que menciona es, ok, queremos hacer una clase en la cual un profesor o una persona diga, che, mira, queremos hacer un componente en Angular. Supongamos que no tenemos la terminal para crear un componente. ¿Cómo lo hacemos desde cero? Bueno, generamos una clase, generamos arriba de la clase un decorador que se llama Components, lo importamos de Angular Core. En el Components van opciones, que las opciones tenés un template, que ahí podés poner tu HTML o podés poner la ruta de tu HTML. Tenés dentro las señales, dentro de la clase MyComponent tenés las señales, las propiedades, los métodos, etc. Se hace todo como muy lioso, es como bastante texto, diría yo, y medio complicado de entender para una persona que quizás directamente está con lo básico de Angular o con lo básico de programación y que puede llegar a abrumar. En cambio, la nueva sintaxis, que acá la vemos, ok, querés generar un componente de Angular, un componente.ng. Todo lo que escribas va a ser HTML y querés utilizar las señales o algo por el estilo, querés utilizar la lógica de programación, escribís script y ya está. Dentro pones todo tu código de lógica de programación. Y listo. O sea, tenés interfaz por un lado y lógica por encima de la interfaz. Es como más intuitivo y didáctico, diría yo, como para enseñar. Really does make things complicated. Imagine if instead the reaction could be something like, oh, the components look just like Svelte or Vue, so what makes Angular different? Then we can have people focus on the things that actually make Angular great, like the dependency injection system, rather than getting stuck on what the components look like. I'd love to get a better sense of how people feel about this generally, and I'm sure certain people considering whether to pursue this for Analog.js or not would too. So I'll have a little informal poll as a pinned comment. Keep in mind this is all hypothetical at this point. As I mentioned, it's almost certain we won't see anything like this in Angular itself for a long time, if ever. And whether it is feasible, practical, or even desirable for Analog.js to pursue this is still up in the air. Anyway, thanks for watching. Thanks to Brandon and Chow for always keeping things interesting. Un poco acá menciona que esto se puede llegar a venir, si se viene en Angular, se puede llegar a venir de acá mucho tiempo, una sintaxis de esta manera. A ver, yo lo pongo un poco en duda, puede llegar a venir un cambio así tan rotundo más temprano que tarde, porque se están poniendo las pilas. O sea, el cambio desde ya, creo que los cambios bases que implementó Angular, que lo hicieron sumar muchos puntos para mí desde mi perspectiva y programando en el día a día con Angular, fueron los módulos. Sacar los módulos fue una tortura. Después de saber la vida sin módulos, saber utilizar Angular sin módulos, me parece que utilizar módulos ya es hasta viejo, se ve viejo. Primero que nada, los standalone components vienen con esto. Y segundo, claramente, diría yo, que creo que sí, claramente las señales. Las señales, creo y reafirmo que son el cambio más importante que tiene Angular para lo que es la reactividad de sus componentes. No te tenés que preocupar porque a ver cómo detecta Zone.js mis componentes,
de tal manera, change, detention and push. Utilizás señales y se te soluciona la vida. Utilizás señales para variables y se te soluciona la vida. ¿Querés utilizar filtros? Y una señal computada y te soluciona la vida. Algo simple. Y listo, ya está. Eso creo yo que particularmente esos dos cambios fueron clave para que Angular tenga un nuevo respiro, diría yo. Y un último, quizás mencionaría, que obviamente es muy importante, el cambio de sintaxis de los ngFor y ngIf, obviamente con las vistas diferidas también, que ahora voy a hacer una mención a eso, pero los ngFor y los ngIf a pasar a ser @if y @for son mucho más legibles, son mucho más prácticos, son mejor. Básicamente son mejor que antes. Está bien, alguno me podrá decir, no, bueno, pero antes estábamos acostumbrados. Está perfecto, pero vos pasa un tiempo utilizando los for nuevos y los if nuevos y vas a ver que la vista anterior se te hacía pesada, se te hacía como que, ok, estoy agregando un atributo HTML. Ahora directamente tenés como un template. Y creo que estamos apuntando todos a esto, a lo declarativo, a lo más fácil de ver, de utilizar. Y bueno, la mención honorífica de las vistas diferidas, los defer, @defer. Nada, eso también fue un cambio bastante positivo desde mi punto de vista. ¿Qué espero de Angular? Más hacia adelante, 26 minutos grabando. Yo creo que encarando para este lado va a ser una buena opción. Más que nada para atraer a nuevos programadores. Porque con eso, con nuevos programadores que se estén uniendo a Angular constantemente, por ejemplo, Tailwind sí lo hace, pero por ejemplo, algunas librerías de UI van a decir, ok, hay muchos programadores utilizando Angular. Por ejemplo, Chakra UI, o por ejemplo, no sé, no se me ocurre ninguna actualmente, pero una librería de componentes que instale sus dependencias directamente con Angular, que no tengas que hacer ninguna, como los videos que hace poco subí de Taiga UI, que no tengas que hacer ninguna otra cosa más que un comando, que se integren muy nativamente con Angular. Sería un golazo. Sería un golazo que todas esas librerías que hoy en día las tenemos que instalar de manera manual, tenemos que importar los scripts de manera manual, es medio engorroso, difícil de hacer al principio, etcétera, que se haga todo con un npm install, por así decirlo, y eso va a ser directamente que más programadores se unan, y así sucesivamente. Mientras más innovas, más fácil las cosas le haces a los programadores, más sencilla es la utilización de esas nuevas funcionalidades. Yo creo que va a ser un ganar para todo el mundo. Y las personas que no estén de acuerdo con que esto se tiene que mejorar, porque hay incluso personas que estaban en desacuerdo con los nuevos if y los nuevos for. Miren, gente, la realidad es que si Angular no se sigue reinventando, porque estos 3 pasos fueron bastante buenos desde mi punto de vista, pero si Angular no se sigue reinventando a paso acelerado, sinceramente va a seguir cayendo, porque vamos a hablar claros. Angular ya no es el rey, ya no es el rey de la web. Angular JS fue hace mucho tiempo. Ya estamos en otra historia. Hay un montón de otros competidores que tranquilamente en cualquier momento pueden dar el salto y no sabemos. O sea, la cuestión es esa. Si quieren seguir utilizando Angular como lo utilizan, que a ver, pueden ir a otros frameworks. Yo lo que siempre digo es aprendan de todo. Yo particularmente aprendí React, yo particularmente estoy aprendiendo Astro, estoy aprendiendo Next también. Y incluso con las bondades que tiene, por ejemplo, con la inyección de dependencias, como decía en el video, y con otras cosas de Angular, hay cuestiones muy fundamentales en las que me sigo quedando con Angular. Pues lo prefiero porque hay un montón de cosas que vienen ya preparadas, que ya estoy recontra acostumbrado, que están muy copadas, los servicios son increíbles, las señales me parecen alucinantes. Pero bueno, a seguir innovando. Yo particularmente espero eso. Espero que Angular siga innovando, yo poder traer mucho más contenido de Angular, y desde ya es eso. Casi 30 minutos de video.
espero que les haya gustado. Obviamente lo extendí mucho porque di mucho mi opinión. Si están de acuerdo, déjenme en los comentarios. Si están en desacuerdo, está perfecto. Si me equivoqué en alguna parte, déjenmelo saber también en los comentarios, siempre con respeto. Les dejo un gran saludo. Me encantaría llegar este año a los 1000 suscriptores. Realmente sería un sueño para mí. Y les mando, bueno, un saludo y sigan programando. Chau, chau.